Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor en esta ocasión en el libro primero de los Reyes, capítulo número 13. Ahí vamos a leer la palabra de Dios, libro primero de los Reyes. Y busquemos el capítulo número 13. Bien, dice el libro primero de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como acaba de ser anunciado, el tema que hoy corresponde desarrollar, los hermanos le han llamado la voz profética, aunque es más usual poder encontrar este concepto bajo el nombre de el rol profético de la iglesia, que tiene que ver con el papel de incidencia que los cristianos deben ejercer sobre las diversas condiciones que se viven en la sociedad en la cual viven. Dado que se trata de establecer la palabra de Dios frente a las condiciones sociales, significa entonces que, en otras palabras, es establecer postura frente a la política, porque la sociedad es manejada sobre la base de la política. Los criterios usualmente no son de carácter técnico, sino que son de carácter económico. De manera que estamos hablando entonces del papel y la responsabilidad que la iglesia tiene
frente al ejercicio de la política en la sociedad en la cual esa iglesia se ubica. La política tiene una característica y es que es pragmática. Ahora, ¿qué significa esta palabra extraña cuando yo califico la política como de pragmática? ¿Qué significa eso de pragmática? ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es aquel juicio por medio del cual se valoran las cosas únicamente por la utilidad que éstas puedan tener. Y la política, dije, es pragmática. Esto significa que a la política lo que le interesa son aquellas cosas que le resultan útiles. La política es así, la política es pragmática, no puede ser de otra manera. El problema es que el pragmatismo casi siempre entra en choque con los valores éticos o con los aspectos, los valores que son presentados en la palabra de Dios. Pero el pragmatismo no necesariamente tiene que ser negativo, también puede ser pragmatismo, y este pragmatismo opera bajo los valores que la palabra de Dios enseña. Un ejemplo de pragmatismo, y que lo podemos entender muy fácilmente porque es algo que ocurre muy a menudo, es que para tomar ciertas decisiones o ejecutar ciertas cosas se necesita seguir un camino un tanto burocrático, lo cual hace que las cosas se retrasen. Tal vez ustedes han escuchado que a veces los periódicos o algunos de los que hoy tanto abundan y que se denominan generadores de opinión, dicen, por ejemplo, el año anterior se asignaron, por decir algo, 25 millones para educación. Y de esos 25 millones pasó el año y no ejecutaron nada, es decir, no usaron el dinero. Pero lo que ocurre no es que el Ministerio de Educación no necesitara el dinero o que no se dio cuenta que se lo habían asignado. Lo que ocurre es que muchas veces los fondos se asignan, pero los procesos para poder utilizar esos fondos son tan tardados que pasa todo el año y no los pueden ejecutar. Entonces no es un problema del Ministerio de Educación el que no tuvo el interés de utilizar el dinero que se le asignó, sino que son los procesos que son demasiado largos. Entonces, como la política es pragmática, un político puede decir, bueno, para que no nos vayamos a atrasar algo, ¿por qué no le damos un poco de dinero a tal persona? Y ese es un soborno, ¿no? Pero esta persona va a agilizar las cosas. Entonces, en efecto, esa persona la acelera. Obviamente están saltándose leyes y todo, pero rápido hacen las cosas, se tiene el dinero y se ejecuta la obra. Eso es pragmatismo. Es decir, lo que está buscando son resultados. Por eso digo, el criterio es el de la utilidad. Entonces el político piensa, bueno, si me voy por el camino de la ley, se me va a pasar el periodo y no voy a poder aplicar el dinero, no lo voy a poder invertir. Pero si uso este otro mecanismo que no es lo correcto, pero es el que va a funcionar, pues entonces yo lo hago. Eso es pragmatismo, está buscando resultados, está buscando tener utilidad para sus intereses políticos. Pero ahí yo estoy poniendo un ejemplo de pragmatismo negativo, porque es aquel que busca la utilidad dejando de lado los criterios de lo que es correcto, de lo que es honesto, de lo que es legal, de lo que es acorde a la palabra de Dios. Pero dije, el pragmatismo también puede ser positivo. Por causa del tiempo no voy a dar un ejemplo
de pragmatismo positivo. Pero quiero decirles que en el pasaje que hemos leído, es aquí el momento cuando Israel se acaba de dividir en dos reinos. El reino del norte, que era el más extenso, porque eran 10 tribus las que habían, y el reino del sur, que era el más pequeño, donde solamente habían 2 tribus. La ruptura se había dado porque Roboam, el hijo del rey Salomón, fue torpe en poder entender al pueblo y saberlo manejar, o más bien servir de una manera adecuada. Salomón había tenido un enemigo que se llamaba Jeroboam, el cual tuvo que exiliarse porque era enemigo del rey. Pero cuando Salomón muere, Jeroboam vuelve. Y Jeroboam aprovecha ese descontento del pueblo para dividir el reino. Pero cuando ya el reino está dividido, recordemos que habían transcurrido un poco más de 80 años, durante los cuales el pueblo de Israel había vivido su mejor momento. Había tenido a sus 2 mejores reyes, a David y luego a Salomón. Y esos un poco más de 80 años habían sido décadas de fidelidad a Dios, décadas de prosperidad, de fortalecimiento militar, económico, social. Se habían convertido en un reino fuerte, pero también las personas eran muy temerosas de Dios, porque tanto David como Salomón mantuvieron al pueblo de Dios bajo la obediencia del Señor. Entonces, cuando se produce la ruptura, Jeroboam se queda con la mayor parte de las tribus, como he mencionado ya. Pero Jeroboam se da cuenta que la gente continúa viajando a Jerusalén, que quedaba en el sur, en el reino contrario, llamemos, que era gobernado por Roboam todavía. Y la gente iba a Jerusalén porque ahí estaba el templo. Y Dios había dicho que a él se le iba a adorar en un único lugar. Y ese lugar era el templo. Entonces Jeroboam veía como las personas salían en peregrinaje de su reino hacia el reino contrario para ir a adorar en Jerusalén, para ir a adorar al templo, el único templo que había. Entonces aquí es donde Jeroboam comienza a valorar las cosas desde un punto de vista político. Y como político que era, utiliza del pragmatismo. Entonces él se pregunta, ¿cuál es aquí el problema? Bueno, el problema es que la gente va a adorar a Jerusalén. Y por ir a adorar a Jerusalén, la gente siempre va a tener favor hacia Roboam, que era el que reinaba allá en el sur. Entonces yo tengo que evitar que la gente vaya, pero no les puedo prohibir que vayan a adorar a Dios. Entonces él piensa que una salida pragmática a esa situación es construir otros lugares de adoración dentro de su reino, para que la gente no tenga que ir al reino contrario, a Jerusalén. Pero él no podía poner otro Dios sobre ellos, porque digo, Israel traía un poco más de 80 años de fidelidad a Dios y nadie le iba a quitar a su Dios. Entonces lo que él hizo fue que mandó a que se forjaran 2 imágenes en forma de toro y colocó una en la parte norte de su reino y la otra en la parte sur. Y él les dijo: Israel, estos son los dioses que los sacaron de Egipto.
O sea, él estaba proponiendo, olvídense del Señor, el que los sacó de Egipto. No, no. En una medida política pragmática, él estaba diciendo, estos son los dioses que los sacaron de Egipto, ya no tienen que ir a Jerusalén, ahórrense el viaje, adoren acá. Y de esa manera es como él mismo estaba fomentando la idolatría en medio de Israel. Llega el día en que se va a inaugurar el culto a los ídolos que él mismo ha mandado a construir. Uno de ellos estaba en Betel, que es donde se desarrolla esta historia. Y ese era el día de la inauguración del ídolo que estaba en Betel. Entonces, el rey personalmente va para ir a adorar en ese lugar. Él había construido un altar, había nombrado sacerdotes a su antojo, y él iba a ofrecer incienso delante de la imagen que él mismo había mandado hacer. Él sabía que esa imagen no era ningún dios, pero era una medida política pragmática para evitar que la gente se fuera. ¿Qué era lo que él buscaba? Que la gente no fuera al extranjero, que le fuera fiel a él, y así él mantenía el poder. Él buscaba su utilidad, y ese es el pragmatismo, la búsqueda de las cosas solamente por su utilidad, en este caso sin tener en cuenta que lo que estaba haciendo era contrario a la voluntad de Dios. Pero aquí viene el problema para él, y es que hasta ese momento todo parece ir bien, nadie dice nada, la gente está contenta. Ahora se van a ahorrar el viaje, ya no tienen que ir tan lejos a Jerusalén, porque ahí mismo en Betel ahora tienen un ídolo al cual pueden adorar. Pero Dios estaba desagradado. Y Dios puede estar muy desagradado, no solamente con el tema de la idolatría que había en el reino, como le desagrada a él la idolatría que hay en la actualidad, como le desagradan muchas cosas que se dan dentro de la sociedad. Pero digo, muy desagradado puede estar Dios. Pero mientras no haya una persona que diga que a Dios le desagrada eso, es como que si Dios no existiera, o como que si Dios fuera indiferente. Entonces se levanta un hombre de Dios. La Biblia no menciona su nombre, no sabemos cómo se llamaba, pero él viene desde el sur, desde Judea, y llega justamente a Betel el día en que se va a inaugurar el nuevo culto al ídolo. Hay gran solemnidad. Seguramente había música especial. El rey vestía sus mejores galas. Los sacerdotes estaban con las vestiduras que se habían inventado. La gente de su corte estaba ahí, sus guardaespaldas. Era algo solemne, porque eso es lo que el rey quería, darle importancia al ídolo. Y en medio de esa solemnidad aparece el hombre de Dios, se cuela entre la gente y empieza a gritar. Y lo que grita es, se está dirigiendo al altar nuevo que lo están estrenando ese día, y le dice: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes que estaban ahí. A estos sacerdotes los va a sacrificar y va a quemar huesos humanos sobre este altar, lo cual era profanarlo. Entonces, lo que el hombre de Dios está señalando ahí es que Dios estaba desagradado con eso, que Dios repudiaba la idolatría, que Dios rechazaba que se utilizara
el sentimiento religioso de las personas para lograr ganancias políticas. Entonces él llega y desbarata todo eso, habla juicio contra el altar, contra el culto, contra los sacerdotes, y da la profecía que se va a levantar un hijo de David llamado Josías, el cual matará a estos sacerdotes y quemará huesos humanos sobre el altar. Y esa profecía se cumplió algunos siglos después. Nació Josías e hizo exactamente lo que Dios estaba diciendo a través de este profeta. Pero además el profeta habló más y dijo que él daba una señal de lo que él había dicho era palabra de Dios. Dice versículo 3: esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. ¿Cómo era posible que el altar fuera derribado si estaba nuevo, lo estaban estrenando? ¿Cómo se iba a derramar su ceniza si ese día estaba siendo usado por primera vez? Pero cuando el rey oye las palabras del profeta, él se enoja mucho, porque el profeta está descubriendo su mal proceder. Recuerde que el corazón de Israel estaba sensible, porque ellos habían sido fieles a Dios durante toda su vida. En esa época que la esperanza de vida no era muy prolongada, la mayor parte de los que estaban ahí eran personas que habían nacido ya bajo el temor de Dios durante el reinado de David o aún de Salomón, y que no conocían culto pagano, solo conocían el culto de Dios. Entonces cuando el profeta llega hablando de parte del Señor, la gente sabe de qué Señor está hablando. Eso está echando al piso la movida política del rey, y él se enoja tanto que esa voz le molesta, le incomoda. Entonces da la orden a sus soldados y dice: agarren a ese hombre. Pero cuando él extiende su brazo para decir agarren a ese hombre, dice que el brazo le quedó paralítico y ya no lo podía retraer. Él quería volverlo a recoger y no podía. Y él se desespera, se espanta que su brazo se le ha quedado paralizado. Y mientras está esa situación, el altar se rompe y la ceniza se derrama tal como el hombre de Dios lo había anunciado. La gente estaba espantada, y el más espantado era el rey, porque el altar de estreno hoy estaba roto, su ceniza derramada como había dicho el hombre de Dios, y el brazo del rey estaba paralizado. ¿Quién se iba a atrever a tocar a ese profeta? Vean que estoy hablando de profeta o de hombre de Dios, como dice ahí la escritura. Por eso es que cuando el pueblo de Dios, los cristianos, dan a conocer la palabra de Dios frente a una situación que se está viviendo de pecado social, a esa acción de señalamiento, de denuncia, se le llama voz profética, porque son los profetas quienes hacían eso. Si ustedes gustan, lean Isaías, Jeremías, y se darán cuenta cómo la función de los profetas era una función de denuncia de opresión, de injusticia, de extorsión, de asesinato, de expropiación, de venta de la justicia, de sobornos. Todo eso los profetas lo denunciaban.
Lean lo que la gente llama los profetas menores, que de menores no tenían nada, basta con leer su mensaje. Profetas como Miqueas, Amós, Nahum, Oseas. Y era un mensaje profético contundente frente a los pecados que se cometían en sus distintos periodos. Ese es el rol profético de la iglesia. Cuando la iglesia, a semejanza de los profetas, va y señala la palabra de Dios para cada una de las situaciones que se están viviendo. Pero vean algo, para cumplir con ese rol profético, señalar el pecado, se necesitan varias cosas. En primer lugar, se necesita integridad total, porque lo que se está haciendo es un señalamiento moral. Para que una persona pueda señalar el mal actuar de los políticos, esta persona tiene que vivir en integridad. Su moral debe ser intachable. De otra manera, ¿quién le va a hacer caso? De otra manera, ¿quién le va a poner atención? A esa persona sería muy fácil poderla anular. Entonces, lo primero que se necesita para desarrollar la voz profética es integridad. Y es lo que la gente muchas veces no piensa. Hay gente que cree que para ejercer el rol profético lo que se necesita es ser bocón y un poco malcriado, como decir, no, yo le voy a decir en la cara al alcalde lo que está haciendo mal. Eso es ser malcriado. Pero en eso piensa la gente, en ser bocona, como digo. Pero primero lo que se necesita es integridad. La persona debe estar en integridad total. Porque el problema es cuando una persona se quiere presentar como el que es íntegro, entre él es que es como Dios, que él determina quién es el malo, quién es el bueno, como un exfiscal, ¿no?, que hoy está preso, que él se atribuía quién estaba en lo correcto, quién en lo incorrecto, quién era el bueno, quién era el malo, hasta que hoy está él con los malos, ¿no?, en la cárcel. ¿Pero por qué está ahí? Porque era bueno para hablar, pero estaba cometiendo delitos. Él mismo decía que era perseguidor de delincuentes y él era un delincuente. Él decía que perseguía a los que rompían la ley y él la estaba rompiendo. Entonces vean cómo su credibilidad se rompe rápidamente. Y por eso es que para poder señalar, el cristiano tiene que ser totalmente íntegro, totalmente intachable, que no haya nada que se le pueda señalar, porque eso le da la consistencia para poder mantenerse en pie. De Jesús pudieron decir que estaba loco, dijeron que estaba fuera de sí, dijeron que estaba endemoniado, pero jamás nadie pudo señalarlo de pecado. Nadie jamás dijo, es un ladrón. Nadie jamás dijo, es un mentiroso. Nadie dijo, es hipócrita porque presenta una cosa y vive otra. Es más, en una ocasión Jesús los retó y les dijo, si alguno me señala de pecado, dígalo ahora. Vamos a ver, ¿quién me señala de pecado? Nadie le pudo decir nada. Frente a esa integridad, ¿quién puede? Entonces, primero se necesita integridad, pero en segundo lugar, también se necesita tener valentía, porque este hombre fue valiente. Él solo se fue a meter, como decimos, a la boca del león.
Si allí seguramente que todo estaba bajo control militar, porque estaba el rey. Él tenía sus guardaespaldas, que no eran unos poquitos como los que usan los funcionarios de hoy. Ahí estamos hablando de 400, 500, 600 guardaespaldas. Por ejemplo, David llegó a tener 600 guardaespaldas. Póngale que este tuviera la mitad, 300 guardaespaldas. Y había el capitán del ejército, soldados y todo. Y él solo llega con su voz para meterse en medio de la ceremonia inaugural del rey para decir la palabra de Dios. Eso no lo hace cualquiera. Para eso se necesita valor, se necesita valentía, se necesita coraje. Entonces el ejercicio de la voz profética demanda integridad, pero demanda también valentía. Pero otro elemento importante también es dirección de Dios. Porque la persona no puede, bajo la excusa que es cristiana, ir a hablar por su propio hígado. Porque hay gente que con el tema de la política se incendia, se apasiona, ¿no? Hay gente que se pelea, que se agarra a golpes por cuestiones políticas. Pero el hombre de Dios y la iglesia debe mantenerse separada de la política partidaria. Es que ese no es el interés de la iglesia, no debe serlo. El interés de la iglesia es otro. El interés de la iglesia es la enseñanza del evangelio y la enseñanza de los valores del reino de Dios. Pero el reino de Dios es sobre la tierra, es sobre nuestro país. El punto es, estamos teniendo en nuestro país la voluntad de Dios. El reino de Dios es vigente en nuestro país o no. Uno puede decir, es que aquí Dios intervino porque era Israel. Ajá, ¿y qué tiene que ser Israel? Que era una teocracia. ¿Cuál teocracia? Si fuera teocracia, ¿cómo iba a haber ídolos? Era un reino humano como cualquier otro. Sí, pero era el pueblo escogido de Dios. ¿Y ahora cuál es el pueblo escogido de Dios? No es una nación. El pueblo escogido de Dios es todos aquellos que en toda nación, pueblo y lengua han creído en Jesucristo como su Salvador. Ese es el pueblo de Dios. Con ellos es que Dios tiene pacto. Pero vea, se quiere limitar a Dios a que Él sí desea hacer su voluntad sobre un paísito chiquito, más o menos del tamaño del Salvador, que se llama Israel. Ahí sí, toda la gente reconoce, Dios tiene un interés de lo que ahí ocurre. Y le quitan todo el planeta. Como que si todo el planeta se hizo solo. O como que si en todo el resto del planeta y el resto de las naciones Dios no tiene interés. Como que si a Dios solo le importan los 11 millones de israelitas que hay en el mundo, y de los cuales que como 6 viven en Israel y el resto en la dispersión. Y los restantes 7,000 millones de seres humanos, ¿cómo que a Dios no le interesa? Eso no puede ser así. A Dios le interesa todo. Cuando Jesús resucitó, Él no dijo, todo poder me es dado sobre Israel. Él no dijo eso. Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les digo, ustedes oren así. Y enseñó el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dijo, venga tu reino. ¿Y qué quería decir con eso de venga tu reino? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que Jesús dijo que oráramos. Él no dijo, hágase tu voluntad en Jerusalén como en el cielo. Hágase tu voluntad en Israel como en el cielo. No, Él dijo, hágase tu voluntad en la tierra. En la tierra.
como en el cielo. Y así como al resucitar Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y así como en la gran comisión Él dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Al Señor le interesan todas las naciones, toda la tierra y el cielo también. Y que su voluntad sea hecha en la tierra, en la tierra. Todo aquello que está en el planeta Tierra, a Dios le interesa. Pero ¿qué es lo que la iglesia tiene que decir en cada situación? Ahí es donde digo, necesita tener la guía de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere que se diga, a quién se debe decir. Pero saber eso significa también estar informados. Porque hay personas que no entienden ni lo mínimo de cómo un país funciona. Aunque se enseña ahí por quinto grado, quinto, sexto grado, por ahí se enseña que toda república, como es El Salvador, tiene tres poderes: poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Eso a los niños y niñas se les enseña en la escuela. Pero hay gente que dice, yo si fuera el presidente, a los ladrones los metiera en la cárcel y no los dejara salir. Al presidente no le corresponde eso. No es al poder ejecutivo el que le corresponde eso, es al poder judicial. Y es a la Asamblea Legislativa a la que le corresponde establecer las leyes. Al presidente le corresponde ejecutarlas, cumplirlas él mismo. Pero la gente en su ignorancia dice, este presidente no sirve porque rápido dejan salir a los ladrones. ¿Cómo que si él tiene que ver con eso? Eso lo pongo como un ejemplo. Pero así como eso, hay mucha ignorancia, mucha gente que está diciendo disparates. Y lo que digo, están hablando del hígado. Bueno, está bien. Si usted se siente enojado, molesto, ahí vea lo que hace. Si quiere decir disparates y eso lo consuela, diga disparates. Usted es el que queda en ridículo porque está mostrando su ignorancia. Pero no diga que esa es la voz profética de Dios. La voz profética de Dios siempre está basada en la verdad. Y es interesante, ahí lo hacen en su casa, que en este capítulo 13, 9 veces, solamente en este capítulo, se utiliza la expresión la palabra de Dios. Vino un hombre de Judá por palabra de Dios, y dijo el hombre de Dios por palabra de Dios, y luego dijo esta señal por palabra de Dios. 9 veces se menciona la expresión palabra de Dios. Se menciona en este capítulo más que en todo el resto del libro. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, que lo importante es que venga la guianza de Dios. Entonces, 3 requisitos para desarrollar la voz profética. Número 1, integridad total. Número 2, valentía. Y número 3, la guía de Dios, lo cual pasa por estar informados. Cuando el rey extiende su brazo y dice, agárrenlo a ese hombre, dice que su brazo le quedó paralizado. El brazo, ustedes saben que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se utiliza para expresar el poder. Por ejemplo, cuando se dice, y yo entregaré Jerusalén en manos del rey de Babilonia, eso de entregarlo en sus manos, se refiere a el poder militar, en ese caso, del rey de Babilonia. O cuando Dios dice, yo saqué a Israel de Egipto con brazo poderoso, está hablando del poder de Dios. Entonces, ahora cuando el rey extiende su brazo y dice, agarren a ese hombre, y le queda paralizado, ese brazo está representando su poder. Así lo entendían ellos, que el brazo del rey era poderoso, sobre todo si era su brazo derecho, que aunque ahí no lo dice, era muy seguramente el que él usó. Pero el que ahora queda paralizado
Significa que aunque el rey tenía poder político, económico, militar, social, todo ese poder era nada frente a la voz del profeta de Dios. Porque el rey queda espantado, su brazo queda paralizado. El altar roto. Dios está ahí, es indudable. Entonces viene y le tiene que suplicar. Y le dice: mira, varón de Dios, tranquiliza a tu Dios. Y ven, ora por mí para que mi brazo me sea sanado. Pero vea, el rey se está supeditando al profeta. Ajá. Ya sabes quién es el que tiene el verdadero brazo de poder aquí, ¿verdad? Sí, por favor, ora a él. Entonces llega el hombre de Dios, ora al Señor y se le sana el brazo. Entonces, uno podría preguntar, ante el poder económico, político, o sea, porque hay gente que eso dice: ¿y para qué vamos a andar hablando? Si mire, a ellos lo que les interesa es el dinero, eso es lo que los mueve a ellos. Ellos nunca van a escuchar a la iglesia. Le está dando usted más poder al brazo humano que al brazo del Señor. ¿Y la iglesia qué es lo que tiene? La iglesia tiene lo más grande que se puede tener: la palabra del Señor. Por eso se llama voz profética, porque es la profecía, es traer la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Entonces, la iglesia y el cristiano lo que tiene es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es autoritaria. La palabra de Dios puede dar la vida. La palabra de Dios puede producir juicios como el que está produciendo acá. La palabra de Dios puede romper altares. La palabra de Dios podía desarrollar tal inconformidad como lo hizo Jeremías. Y por eso es que solo preso pasaba. Por eso lo querían matar, porque su voz era demasiado persistente. Por eso es que quisieron, bueno, y mataron a Juan el Bautista, porque señalaba y señalaba el pecado del rey. Cualquiera diría: mire, no, si Juan el Bautista por tonto quedó sin cabeza, ¿para qué se metió a hablarle al rey si el rey es un gran corrupto? El rey nunca iba a cambiar, y mire, no cambió, mejor lo mató. Pero la palabra de Dios no dice que Juan haya sido un tonto. Lo que Jesús dijo de él fue: entre los nacidos de mujer, nadie mayor que Juan el Bautista. Porque habló la palabra de Dios, dijo lo que Dios quería que se dijera. Entonces vivimos en situaciones donde Dios tiene mucho que decir. Vivimos en el país donde más niños y niñas se asesinan en el mundo. Somos el país sin guerra donde más asesinatos hay en el mundo. ¿Y Dios qué tiene que decir ante eso? Ahí es donde se necesita integridad, valentía, dirección de Dios, estar informado. O sea, conocer la verdad de las cosas, no dejarse guiar por lo que dijo la niña Rosita de la tienda, la vende pollos. O sea, no. O sea, de verdad, la verdad de las cosas. Y uno podrá decir: pero ¿y qué va a cambiar? Igual acá, ¿qué cambió con lo que el hombre de Dios hizo? Nada. Los ídolos siguieron, la idolatría siguió. Entonces uno diría: bueno, ¿y entonces para qué sirve? Sirve para que quede constancia que hay Dios en medio nuestro,
para que se sepa lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Y si usted pregunta, ¿y qué gano yo con eso? Con que la gente sepa lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Está siendo pragmático entonces, porque está valorando las cosas solo por su utilidad. Pero aquí la cuestión no es que si te es útil o no te es útil, que si tienes ganancia o no tienes ganancia. Aquí la cuestión es que es la voluntad de Dios. Y porque es la voluntad de Dios hay que hacerlo, aunque eso represente perder la cabeza. ¿Por qué digo que nada había cambiado? Porque vea lo que el rey inmediatamente hace. Inmediatamente a que el Señor le ha sanado su brazo, le dice en el versículo 8, perdón, en el 7, el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo, come algo, también te voy a dar un regalito. Jeroboam sabía que no podía ir contra el hombre de Dios usando su poder de rey. Ya estaba demostrado que su brazo era paralizado y no podía usarlo contra el varón de Dios. Entonces, ¿qué trató? Seducirlo. Entonces, ven a casa, come algo, te voy a dar un regalito bien bonito. Eso es lo que hace el político, que para neutralizar la voz profética de la iglesia trata de ganarse a la iglesia, trata de comprarla. Y no la compra con millones, no. Hay hermanitos que son muy ingenuos, con una promesa de que le van a poner una lámpara en la calle de la iglesia, ya con eso se alegran. O con que el pastor le regalen una caja de Biblias, feliz el pastor, en lugar de ser él quien le regala el corrupto, ¿verdad? O porque le dicen: mira, ahí le vamos a poner unos túmulos para que la gente pueda entrar sin problemas a la iglesia. O le vamos a hacer una pasarela para los niños que van. Con eso compran a la iglesia y la callan. Eso es lo que Jeroboam trató. Ven a casa, come conmigo. Y no era chilate el que le estaba invitando a comer, era la comida real, era el banquete del rey. Y te voy a dar un regalo. Y la respuesta del varón de Dios fue, versículo 8: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no voy a comer ni beber, porque el Señor me dijo, otra vez la palabra del Señor: no vayas a comer ahí, no vayas a beber, incluso ni vayas a regresar por el mismo camino, regrésate por otro. Y por eso terminábamos la lectura cuando dice la escritura que él se fue por otro camino, obedeciendo a Dios. Pero ¿por qué Dios le dijo prohibido comer ahí, prohibido beber? Porque Dios no quería que se lo compraran. Dios tampoco quiere que la iglesia sea comprada. Entonces, muchas veces la iglesia es comprada. Hay pastores que son vendidos y venden a las iglesias porque les ofrecieron esta cosa, porque les ofrecieron la otra. Entonces, la iglesia no puede conservar su independencia si no es por no recibir nada. O sea, la iglesia no tiene que recibir nada de lo que le quieran regalar los políticos, porque el político es pragmático. Él no está pensando en la promoción del evangelio. No, es que esta iglesia fomenta valores y eso es lo que el país necesita, entonces le vamos a construir un colegio para la iglesia. El político no está pensando en eso, está pensando en cuánta gente hay ahí, cuántos votos le van a dar por hacer el regalito a la iglesia. El político es pragmático. Y hay pastores que son tan ingenuos
que se tragan la píldora y se venden y se callan. Entonces, para que la iglesia pueda hablar, no tiene que recibir nada. Tenemos que ser como el varón de Dios. Aunque me des la mitad de tus posesiones, no voy a ir y no te voy a aceptar ni un vaso de agua, para así poder conservar la solvencia, para poder conservar la independencia. Porque muchos ya no hablan y ya no dicen lo que tienen que decir, porque les van a cortar el salario que mes a mes le pasan. Porque hay pastores a sueldo, que los políticos pragmáticos les pasan mes a mes. Es real. Y les pasan miles de dólares. ¿Qué van a andar diciendo esos? Si son empleados, son asalariados, ¿qué voz profética van a desarrollar? Y esas autoridades pueden estar haciendo cosas ilegales como esa de darles un salario, pero no dicen nada. Un día van a ir a las investigaciones y a ver qué explicación van a dar de los salarios que recibieron con fondos públicos. Porque no es dinero que se los está dando de su bolsa el político, se lo está dando de fondos públicos. Y eso es ilegal, es un delito. Ahí lo vamos a ver en los periódicos. ¿Quieren saber quiénes son? Esperen un tantito, ahí van a salir en los periódicos. Entonces la iglesia tiene que conservar su independencia, y la conserva negándose a recibir regalos. El político nunca regalará nada porque es buena gente. El político es pragmático y siempre busca su interés, busca su utilidad. Entonces, si la iglesia va a hacer algo, que lo haga por sí misma, que utilice sus recursos o los recursos que están establecidos, para no deberle nada a nadie. Y al no deberle nada a nadie, la iglesia conserva su independencia. Entonces, queridos hermanos, Dios necesita a su iglesia, necesita a muchachos y muchachas como ustedes, para que se formen, estudien, no se dejen llevar por la niña Rosita, la que vende pollo, sino que estudien, lean, infórmense, sepan las cosas de verdad. No se dejen llevar por los medios de comunicación, son mentirosos también. Conozcan la realidad, conozcan la verdad y conozcan la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, sean íntegros, sean valientes y déjense usar por Dios para hablar delante de quien sea, siempre y cuando sea Dios quien se los diga que lo haga. Así es. Les van a criticar, se van a burlar de ustedes, les van a decir: miren, ustedes váyanse a su iglesia, allá vayan a forrar Biblias y no se anden metiendo en otras cosas. Dios nos llama a meternos porque el planeta le pertenece a Él, las naciones le pertenecen a Él, y Dios demanda que toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y esa reconocer que Él es Señor no es solamente una cuestión de forma, como el político lo hace. Si venirse a poner de rodillas aquí al político le representa ganar los votos de todos ustedes, todos vienen y hacen cola para ponerse de rodillas. Son pragmáticos. Pero no importa lo que digan, que los critiquen, que los señalen, que les digan: no tienen que andarse metiendo en esto. O sea, ¿por qué no? ¿Acaso Dios es rey solamente de estas 4 paredes, por amplias que sean? ¿O es como Jesús dijo, que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y por lo tanto su voluntad tiene que ser hecha como en los cielos, en la tierra? Para que la voluntad de Dios sea hecha, la voluntad de Dios tiene que ser conocida. Pablo dice: ¿cómo van a creer
si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si no se les anuncia? Solo cuando la iglesia desarrolle su voz profética, los políticos sabrán que por lo menos no la van a tener cómoda, sino que se les va a estar señalando todas las cosas indebidas que hacen. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Quiero hacer una invitación muy rápidamente para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es el caso de alguien, pero hoy necesita venir para creer, yo te invito para que en el lugar donde estás te pongas en pie, en señal que deseas recibir al Hijo de Dios y puedas venir. Date cuenta que creer en Jesús no es solamente una cuestión de ir a una iglesia o de cambiarse de religión como alguna gente cree. Entregarse a Jesús es ser valiente y luchar para que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Hay algún muchacho que hoy necesita venir para entregarse al Señor? Puedes ponerte en pie. Cualquier joven, cualquier señorita que necesita hacerlo, hoy es el momento. Ven, Cristo te está llamando. Solo voy a pedir que vengas rápidamente porque tengo un tiempo corto. Pero si hay alguien que necesita hacerlo, puedes ponerte en pie. O si hay jóvenes que necesitan reconciliarse. Bien, aquí hay un muchacho, bienvenido. Si hay alguien que necesita reconciliar, aquí hay otra persona, bienvenida también. Si tú necesitas ponerte a cuentas con el Señor, ponte en pie y ven, vamos a orar. Muy bien, aquí hay otro joven, bienvenido. ¿Alguna otra persona que necesita pasar? Muy bien, aquí hay una señorita, bienvenida también. ¿Alguien más? El propósito del Evangelio no es apaciguar a las personas. El propósito del Evangelio es ser activos para señalar la voluntad de Dios. ¿Quieres sumarte? Muy bien, aquí hay otro muchacho, bienvenido. ¿Alguien más? Puedes ponerte en pie, acércate. Solamente un minuto más y oro. Pero si hay alguna otra persona, algún otro joven, señorita que necesita venir, ponte en pie. Muy bien, aquí hay una niña que viene, bienvenida. ¿Alguien más? Muy bien, aquí hay una hermana, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguna otra persona que necesita venir? Yo le invito. Ponte en pie. Es ya la última invitación que estoy haciendo. Vamos a orar. Acá hay otro joven, bienvenido. Vamos a orar. ¿Alguien más que aproveche esta última invitación? Muy bien, de este lado hay una joven, bienvenida. Estamos por orar en este momento. ¿No hay nadie más? Para usted que nos ve por televisión, también le invito para que usted se sume a la causa de Cristo. Ore juntamente con estos jóvenes. Señor, gracias te damos por las personas que están acá al frente y por aquellos que a través de televisión, radio, internet están escuchando estas palabras y ahora se dan cuenta de la profunda responsabilidad que tenemos ante ti. Nos damos cuenta, Señor, que tú deseas que avancemos, crezcamos y que tengamos integridad, valentía y la guía de tu palabra. Que no actuemos en base a impulsos humanos o preferencias humanas o corazón partidario, sino que lo hagamos escuchando tu voz, escuchando tu palabra. Ayúdanos, Padre, que seamos esos
hombres y mujeres que te aman y que están dispuestos a traer tu palabra, la voz profética, ante un mundo de rebelión y pecado. Ayúdanos a iluminar la oscuridad a través de tu palabra. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.